Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta cuarta propuesta que les traemos desde la radio del CELAR. Otro podcast, otra oportunidad para poder abordar temáticas, propuestas no solo por ustedes, sino también por la mesa de quienes estamos haciendo estos programas radiales. Mi nombre es Guille Pereira, me encuentro en compañía de la profe Hilda Lucero. ¿Cómo está, profe? ¿Qué tal? Hola, muy bien, muy contento de estar en esta nueva edición de podcast. Buenísimo, también tenemos como siempre la compañía de Damari Foresi, que además de acompañarnos hoy también nos trae la propuesta y va a ser quien más nos ilustre sobre la temática, que es por el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Cómo estás, Damaris? Hola Guille, ¿cómo estás? Hola profe. Sí, hoy vamos a hablar sobre la salud mental como un elemento fundamental para el bienestar de todas las personas. En este caso, conmemorando el 10 de octubre, que está impulsado por la Federación Mundial para la Salud Mental, también apoyado por la Organización Mundial de la Salud, que es una fecha que nos invita justamente a poner en protagonismo nuevamente la salud mental como una condición necesaria para este bienestar psicofísico que necesitamos todas las personas. Damaris, este 30 de septiembre del 2022 tuvimos el 14º Congreso de Docentes Riojanos del CELAR y podríamos decir que fue casi como una casualidad, pero no, también es causalidad que todos los panelistas y disertantes que estuvieron en el Congreso en algún punto hablaron sobre la necesidad de la escucha del estudiantado, de la escucha de lo que tienen los docentes para decir, no tanto lo que uno dice, sino más bien darnos oportunidad para escuchar. Y sobre todo en la mesa de género y educación se abrió la cuestión de esa deuda que pareciera haber sobre la emocionalidad, la salud mental, pero además corrernos un poquito del foco, no solo de visualizarlo en el tema estudiantil, sino también en el sector docente. Exactamente. Y vos hacías mención del Congreso y creo que hubo muchos puntos importantes que hoy los podemos traer para conversar. Hablabas justamente de educación y género y en esto una primera idea importante a mencionar es que las emociones no tienen género, ¿sí? Me parece importantísimo pensar en esta formación que tenemos y que todavía sigue ahí produciendo efectos, esta formación machista y esta división de las emociones que le corresponden a una mujer o al varón. Y hoy en la actualidad, pese a que se habla un poco más que antes sobre las emociones, o mucho más, depende del punto de vista, pese a hoy se sigue escuchando en la crianza esto de no llores, los que lloran son nenas o la mujer tiene que ser sensible. Entonces me parece una primera idea el compartir con ustedes esto de que las emociones no tienen género, ¿no? Y esto de la escucha, como vos hacías alusión, que es difícil el prestarse a la escucha del otro. En lo cotidiano nos pensemos, ¿no? En esto de hola, ¿cómo estás? Resulta una pregunta, un saludo como cliché, sin esperar una respuesta. Hola, ¿cómo estás? Y seguimos caminando. En la escuela incluso nos encontramos en el pasillo, hola, ¿cómo estás? O hola, ¿estás bien? Ya uno dándole una respuesta sin esperar que el otro me pueda contar. Sí, nosotros también, a partir del Congreso y lo que venimos hablando entre nosotros en los podcasts anteriores, hay una necesidad de los adultos, en este caso docentes, que requieren esta escucha, que están pidiendo poder canalizar estas emociones que sienten, que tienen. No solamente por lo que atravesamos con la pandemia, como post-pandemia, ya venía, ¿no? Como que se agudizó y hoy está aún más agudizado, también creo que por la crisis en la que estamos económica, social. O sea, como que no visualizamos, ¿no? qué nos depara el futuro y esto genera mucha angustia. Lo digo porque además nos han llegado mensajes pidiendo esto, de que nos acerquemos, de que vayamos los tres a escuchar, a saber qué les pasa, cómo sienten esta cuestión. Y cuando hablamos de educación emocional, que también lo pedían, lo iban pidiendo por los chats, no se refiere solamente a los alumnos, porque claro, bastante poco vamos a poder hacer si nosotros o nosotras estamos mal, angustiadas, que podemos enseñar.
Me parece que pasa por ahí, ¿no? Y también estamos pidiendo un informe a los psicólogos que tenemos nosotros que atienden directamente sobre qué cosas están planteándole nuestros docentes, porque tienen muchísimos pacientes o gente que los contacta, y sería importante poder saberlo, ¿no? Sí, usted hacía mención de la pandemia, y recuerdo otra de las ponencias que tuvimos sobre comunicación, sobre crisis y comunicación, era una de las mesas, en donde nos preguntábamos sobre el aprendizaje que nos había quedado de la pandemia. ¿Nos quedó aprendizaje o no? Yo creo que un punto favorable fue esto de lo emocional. La pandemia nos mostró, mal, bien, que todas las personas pasamos por situaciones, por estas crisis, que nos atraviesan, y que eso no significa que seamos débiles, ¿no? Porque esta es otra cuestión importante. El que sufre, el que la pasa mal, es una persona débil. También es una concepción desde lo social. Y a partir de la pandemia pudimos visualizar que a todos, a todas, nos pasan momentos en los que uno se puede sentir mal. Y esto tiene que ver también con otro concepto importante, que es lo de la inteligencia emocional, ¿no? Esto de que la inteligencia emocional no se trata de siempre estar bien o siempre ser positivo, sino de poder reconocer cuáles son nuestras emociones, en qué situaciones a uno le cuesta más lidiar, poder reconocer cuáles son quizás aquellos aspectos en los que uno necesita mejorar, o bien reconocer que en estas situaciones a mí me vulneran o me sobrepasan, no tengo las herramientas para manejarlo. Entonces, esa es la inteligencia emocional, reconocer nuestras emociones, poder hacer uso de ellas, y en el caso de situaciones que nos sobrepasan, poder también ser conscientes de eso, para poder decir, bueno, en esta situación yo sé que un poco lo emocional me atraviesa, no me deja avanzar o no me deja accionar. Bueno, tratar de evitar esas situaciones o buscar otras maneras de afrontarlas. Y además, estas cosas que ustedes plantean son aprendibles, digamos, es decir, por ahí una de las primeras mesas que tuvimos era sobre las políticas públicas y la responsabilidad que tiene el Estado, porque por ahí el paradigma en cuanto a lo educativo siempre ha sido muy enciclopedista o puesto mucho en el conocimiento, en lo racional, y no tanto en lo emocional, y cómo eso afecta, ¿no? Pero además también no poner la cuestión de las emociones en la subjetividad interna de la persona solamente, sino también en cómo el entorno la afecta y cómo hacemos para que los entornos sean más saludables y más humanos también. Pues eso es como una responsabilidad, al menos yo la veo así, desde el Estado, que tiene que surgir también, que esto tiene que ser un contenido de enseñanza y de aprendizaje también en la cuestión emocional, porque siempre se pone en tensión esto de si es responsabilidad individual aprender a gestionar las emociones, o si lo tenemos que resolver consultando a un profesional, o si puede también haber al margen de eso una política pública que diga, bueno, estos contenidos se les enseña a las personas a poder identificar sus emociones, pero no solo a identificarlas, sino también a gestionarlas. Claro, y bueno, la ley de ESI viene a colaborar con esto, pero como decía la profe, muchas veces estas acciones están centradas solamente en el alumnado y poco se piensa en el equipo docente. Y en esto lo que uno inmediatamente lo lleva a reflexionar es cómo estas personas que están encargadas quizás de llevar adelante estas acciones que se piden sobre el valorar la afectividad, que es uno de los ejes de la ESI, ¿cómo podrían hacerlo si ellos mismos no cuentan con esas herramientas, ¿no? Si no atraviesan por ese proceso de reflexión sobre las propias emociones, cómo canalizarlas, sublimarlas, de qué manera reconocerlas, las herramientas que uno puede desarrollar a partir de eso. Si ellos mismos no experimentan eso, les es muy dificultoso, y ahí aparece la resistencia de cómo enseñarle, cómo mostrarle al chico, a la chica, cómo se trabaja con lo emocional, ¿no? Entonces, eso me parece importante, poner el foco en la docencia, que ellos también necesitan actividades
para que no sea solamente de formación pedagógica o de didáctica, como vos hacías alusión, sino que también se piensen en estos espacios de formación, de reflexión, que tenga que ver con lo emocional. Y lo emocional tiene impacto en lo fisiológico, digamos. O sea, claro, las emociones, sí. porque eso también a veces me pasa, lo digo con alguna experiencia personal, ¿no? Pero atravesar una situación de estrés y que, no sé, una semana o 2 semanas después el problema que me estresaba se resolvió, pero me agarra una gastroenteritis aguda. Entonces uno dice, bueno, algo me cayó mal o comí algo que me hizo mal. Y en realidad a veces no disociamos que el estrés por el que atravesamos, las ansiedades que tenemos, tiene un impacto fisiológico que nos afecta a nivel físico y después vienen consecuencias mucho más graves detrás de la no resolución de nuestros problemas emocionales. Sí, cuerpo y mente están íntimamente relacionados. Otra de las expresiones que uno escucha en lo cotidiano es esto de llorar por la nada. Dice, yo empecé a llorar por la nada, no sé por qué. Y tiene que ver con todas estas cuestiones que uno va guardando, va relegando en esto también algo implantado socialmente, como que siempre hay que seguir adelante, ¿no? Siempre si uno se siente mal, no importa, uno tiene que seguir adelante. Y no siempre es así. A veces es necesario hacer una pausa para trabajar sobre las propias emociones, así como uno cuando se siente mal físicamente va al médico. Bueno, también cuando nos sentimos mal emocionalmente es necesario hacer una consulta si uno ve que esta situación ya no la tolero o me causa mucho malestar. Y que no es sinónimo de locura, porque también tenemos este prejuicio sobre las emociones de que, bueno, me siento mal por algo y quiero consultarlo y probablemente pueda caer en el prejuicio de que mi entorno me considere de que estoy chapa, que estoy loco, porque manifiesto mi malestar, ¿no? Sí. A veces asociar la consulta profesional a algo más profundo, más patológico. Sí, no es tan fácil tampoco, porque pensemos que en el interior hay pocos psicólogos como para hacer la consulta. Pensemos también que tampoco tienen APOS, que es la obra social que nosotros tenemos, o sea que también es una limitante. Y también una cultura que eso, ¿no? Yo puedo sola con mis emociones y no reflexionar. Por eso es el servicio que nosotros pusimos del CELAR, ¿no? Un poco para poder, aunque sea esa escucha, aunque uno no tenga que hacer, no tenga mayores dificultades, pero todos tenemos situaciones y duelos que hacer, de pérdidas, de lo que sea, y estas pérdidas y este duelo es difícil de trabajarlo, ¿no? Y como dice Guille, después a la semana, al mes, a los años pagas las consecuencias de eso que es algo físico. O sea, considerar, como decías, una debilidad hace que tengamos tantas dificultades después de no poder reconocer. Cuando nos duele, qué sé yo, la cabeza, la columna, bastante común en la profesión docente, recurrimos al médico, sabemos qué nos pasa, pero esto es como no poder darse cuenta, ¿no? De este grado, y además estar frente a alumnos y alumnas con requerimientos, con situaciones personales, etcétera, también es una fuerte carga. Así que bueno, la idea sería poder avanzar nosotros como un trabajo de acercamiento a cada uno de la escucha, ¿no? Sí, exactamente. Personal también, ¿no? Hacer, porque también lo virtual por ahí te aleja un poco. Pero poder hacer estas discusiones y poder reconocernos en ese lugar en que yo estoy necesitando ayuda. Sí, la empatía, que es tan importante, y creo que esto también nos lleva a marcar otro aspecto interesante de las emociones, que es esto de que son subjetivas. Porque también lo que se escucha a menudo entre los adultos y también entre los chicos, las chicas, los adolescentes, esto de el comparar las emociones o ante una misma situación que dos personas puedan experimentarlas emocionalmente de manera diferente y no una tiene mayor importancia que la otra. Y ahí aparece también lo que es la minimización de las emociones. ¿Cómo te vas a poner mal por tal situación? Bueno, desconocemos. Hay cosas peores. Hay cosas peores. Desconocemos cuál es la historia que hay detrás
de cada persona. Uno vive las situaciones de acuerdo a las propias experiencias, de acuerdo a la historia. Aparece también esta cuestión de el tratarse de determinadas maneras, ¿no? Como, por ejemplo, decirle tonta a alguien, y la otra persona se pone mal. Y esto es muy común entre adolescentes sobre todo. Y la adolescente le dice, bueno, pero te dije tonta, no es para tanto. No. Pero uno no sabe qué significa eso en la historia de la otra persona. Y otro aspecto importante en esto es el adultocentrismo, que muchas veces los niños, las niñas adolescentes, lo que manifiestan es que los adultos minimizan sus emociones, como claro, son cosas de chicos, son cosas de adolescentes. ¿Cómo te vas a poner mal o cómo te vas a estresar vos si lo único que haces es estudiar? Bueno, en su realidad, el niño, niña, adolescente puede sentirse cansado, estresado, malhumorado, angustiado ante situaciones que le pasen a su edad, lo que corresponde a su edad. A veces los adultos nos olvidamos que también hemos atravesado por esos momentos y donde seguramente también algunas situaciones como una pelea con un amigo, nos habrá angustiado sumamente. Sí. Yo insisto en esto de que si bien la emoción es muy subjetiva a la personalidad de cada persona, no deja de ser una reacción frente a una situación también que puede ser producto del entorno. Entonces por ahí que los entornos seamos más empáticos, como decías vos, que nuestras relaciones sean más humanas. La educación es humanística por excelencia, entonces tenemos que volver a reaprender ciertas cosas, como relacionarnos en esos términos, porque lo hemos abordado en las anteriores ediciones de los podcasts, cómo nos relacionamos discursivamente de manera violenta, y obviamente eso también tiene correlatos emocionales y fisiológicos que nos van afectando. Sí. Entonces por ahí insistir en esto, que es algo aprendible, que se pueden gestionar las emociones y que también podemos aconsejar algunas cuestiones o aconsejar a otra persona. La educación es interpersonal, y esa interpersonalidad tiene que ver también con aprender a identificar lo que al otro le pasa, saliéndote un poco de tus subjetividades también. Claro, y que los consejos no terminen siendo una imposición, como, bueno, como a mí me funcionó esto, pretendo que a vos también te funcione. Hablando de salud mental, muchas veces existe esta falsa creencia, de que la persona que se siente angustiada o la persona que, por ejemplo, tiene depresión, se recupera a fuerza de voluntad. Y no necesariamente, ¿no? En esto de, bueno, tenés que salir a caminar, eso te va a hacer bien. Quizás a alguien, a una persona, le funcione estar angustiado, estar malhumorado, salir a caminar y reponerse ante eso. Pero no a todas las personas les funciona igual, y que hay situaciones de salud mental que no alcanzan con la voluntad, ¿no? Sino que hay cuestiones mucho más profundas a trabajar, y para esos momentos es la consulta con los profesionales que correspondan. Muy complejo el tema de la salud mental, es muy complejo. A veces, y la mayoría de las veces, no las entendemos y creemos en eso. A mí me funciona, te tiene que funcionar a vos, o que depende de la voluntad de cada uno poder salir de esa situación. Pero bueno, me parece que ha sido muy interesante este tema, como todos los que venimos trabajando, y todos, como decíamos al principio, están ligados, ¿no? El tema de la violencia, el tema de la angustia que sentimos, etc. Así que bueno, el próximo podcast veremos en qué línea la trabajamos, pero seguramente en esta misma. Agradecerte, Damaris, nos has dado una clase sobre el tema de salud mental, que es muy importante seguirlo trabajando. Un placer estar, y bueno, como quedarnos con algunas recomendaciones, esto de la empatía, de la escucha y también de la mirada, el poder mirar al otro para poder reconocer cuando el otro necesita una palabra de aliento, un gesto, ¿sí? O esto de solamente estar para el otro. Nada más. Muy bien. Bueno, muchas gracias, compañeras. A todos ustedes que están del otro lado escuchando, nos encontramos en el próximo podcast.